Buenos días, distinguidos miembros del Comité Legal, representantes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de la Embajada, nuestra presidenta Francesca Rainieri, que nos honra hoy con su presencia aquí. Siempre está en los comités. Hoy tiene para nosotros una especial recepción por parte nuestra por el tema de que se trata también. El señor William Málamo, nuestro vicepresidente ejecutivo, nuestra vicepresidenta del Comité Legal, Caroline Bonó, representantes de las intervenciones institucionales que vamos a tener en esta actividad, don Carlos Pimentel, director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Ana Díaz, especialista en gestión de proyectos de la Oficina de Asistencia Exterior, Centro del Caribe de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, Luis Ernesto Peña Jiménez, consultor local del Programa para el Desarrollo de Derecho Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos. No lo dicen las excelentísima doña Mary Fernández, miembro del Comité Legal, que va a ser administradora en esta intervención. Bienvenida a esta tertulia del Comité Legal sobre el importantísimo tema de compras y contrataciones públicas. Estábamos conversando de esas tertulias que se hacen aparte antes de iniciar, don Carlos, con el equipo que tenemos, un recorte grande, porque al final de cuentas se hizo un gran cambio de 180 grados de donde estábamos. Yo no digo de 60 volver al mismo sitio, hicimos un cambio de 180 grados en compras y contrataciones públicas, solamente con la ley, también con los reglamentos, con las normas que los últimos 3 o 4 meses pues han ido siendo publicados. Parte de nuestra actividad tenemos una guía ahí, donde doña Mary va a ser nuestra guía principal. Queremos también agradecerle porque a Chantiar en su oportunidad hizo observaciones y sugerencias. Nuestro Task Force interlegal, decíamos en tertulia, que tuvimos que trabajar haciendo una pasantía navideña, porque parte de eso fue en Navidades. Gentilmente, don Carlos aceptó una prórroga de la Cámara Americana, nos dieron un plazo, Caroline también, para que nosotros pudiéramos atender las inquietudes en esa época. Y creo que estamos en una nueva visión 360, ¿verdad?, sobre compra y contratación, cuales ustedes gentilmente van a participar con nosotros, del día. Doña Mary va a tener una serie de preguntas con ustedes y de intercambio de ideas. Así que muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Doña Mary Fernández, salvo hay alguna, doña Francesca o el señor Manu, una palabrita antes de empezar. Bueno, simplemente bienvenido. Ese es un tema que ha sido una de nuestras prioridades. Para nosotros es la relación bilateral con los Estados Unidos y un tema en la agenda, y entonces estamos sumamente complacidos a ver la ley aprobada y ahora con los reglamentos que estamos avanzando en esto, y con esto yo cedo la palabra ilustrada. Bueno, muy buenos días. Primeramente, muchísimas gracias, señor director, por estar con nosotros, señores Luis Ernesto y señor representante del Departamento de Estado y de la Embajada Americana, nuestra presidenta, obviamente. Yo lo único que quiero que ustedes sepan es que yo estoy aquí recopilando las preguntas que estoy recibiendo desde ayer para ustedes. Entonces, el único trabajo es darle una voz a esas preguntas después de escucharnos. Bienvenido, don Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Bienvenido y al escenario de todos. Muy bien. Bueno, primero, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar en este espacio, conversar sobre el nuevo marco normativo de las contrataciones públicas en la República Dominicana, y además poder compartir en el momento que nos encontramos de cara a la implementación de la ley que hemos hecho, los pasos que tenemos por delante y obviamente también algunos desafíos y algunos retos que también tenemos. No voy a usar una presentación, pero que voy a conversar con preguntas y seguramente la parte de las preguntas sea lo más interesante. Bueno, yo debo, primero agradecer por todo el apoyo durante tantos años para lograr tener una ley
y también por los aportes para que podamos tener una buena ley. Y los que siguen haciendo reglamento, recientemente sus aportes con relación al reglamento del procedimiento administrativo sancionador, que fue aprobado ya en el día de ayer. Primero debo decir que entiendo que tenemos una muy buena ley. Le pedimos la ley 340 ya agotada. Una nueva ley que contiene disposiciones que atienden tres ejes fundamentales. Tenemos una normativa que fortalece los mecanismos de transparencia y control, estableciendo un régimen de incompatibilidades muy robusto, estableciendo y fortaleciendo el programa de cumplimiento, entiéndase de compliance en las contrataciones públicas, y sobre todo un anhelo de la sociedad dominicana, y es que la ley de contrataciones pueda tener un sistema de consecuencias. Esta ley tiene un sistema de consecuencias con sanciones administrativas, sanciones de tipo penal, tanto para funcionarios como para proveedores. Me parece que en cuanto al régimen de consecuencias, los mecanismos de prevención, de control de la corrupción, tiene un paso trascendental. Sobre todo porque tenemos disposiciones muy adecuadas, pero no convertimos la ley de contratación en el Código Penal. Porque muchas veces, en el interés de contrarrestar toda una historia de corrupción, quisiéramos llevar todas las disposiciones de persecución, llevarla a la ley de contrataciones. Siempre hemos entendido que la ley de contrataciones no es una ley anticorrupción. No obstante, debe tener disposiciones para prevenir. Pero tuvimos la feliz coincidencia de que aprobamos junto con la ley de contratación el Código Penal, ya habíamos aprobado la ley de extinción de dominio y tenemos una ley de lavado de activos bastante buena. Por lo que el país cuenta con un marco jurídico para la persecución de la corrupción, me parece muy actualizado y muy amplio. Otro componente de la ley que creo que logramos importantes avances es lograr también un equilibrio entre todas estas disposiciones de transparencia y control con disposiciones que garanticen la eficiencia. Necesitamos garantizar que las contrataciones se puedan realizar en los tiempos más prudentes posible, reducir los tiempos de la contratación. Y creo que hay varias disposiciones que apuntan hacia esto, sobre todo algunas de las nuevas modalidades de contratación. Entre ellas, la licitación abreviada, una combinación del umbral de la contratación con el objeto de la contratación. No es lo mismo una licitación para una obra compleja que una licitación para comprar 5 autobuses. O la modalidad de contrataciones menores, de menor cuantía, sobre todo para obras. Para una obra de bajo de 53 millones no es necesario ya una licitación. Es posible una contratación menor con unos plazos mucho más abreviados. Y eso ayuda a resolver una dificultad que teníamos, que cualquier obra pequeña, cualquier mantenimiento, cualquier reparación en la administración era una licitación. Y una licitación entre convocatoria, recibir ofertas de 30 días, más todo el proceso de evaluación, podía durar 3 meses o 4 meses en las instituciones que actuaran con más eficiencia. Hoy día una obra de esa naturaleza, un mantenimiento, una reparación, se va a poder hacer en un tiempo mucho más adecuado. Claro, debo decir que estoy convencido que la ley por sí sola no va a garantizar eficiencia. Tenemos temas vinculados a gestión, a gerencia y a profesionalización. O sea, la ley no nos lleva a un salto importante, nos ayuda, pero hay temas vinculados a gestión, gerencia y profesionalización, que les voy a hablar en un momento qué estamos haciendo con relación a esos aspectos. De igual manera, la ley resuelve en cuanto a los procedimientos de excepción, contrataciones que la verdad no teníamos modalidad de contratación. Resolvemos el tema de la contratación de abogados, que era un dolor de cabeza que teníamos. Incluimos una modalidad de contratación para contratar servicios personalísimos también, que es el servicio que se contrata a tu persona, que puede ser abogado, puede ser un lobista o un asesor que tiene una característica muy particular.
La excepción para contratar universidades también, que es una excepción que se ha incluido. Fortalecemos la modalidad de contratación de proveedor único, en cuanto, independientemente sea proveedor único, hemos establecido un plazo de 3 días de publicidad, porque el proveedor único se adjudicaba casi en un día todo. No, independientemente de que sea proveedor único, debe haber publicidad, y en ese proceso aparece un proveedor que diga, mira, es que tú no eres único, yo también puedo ofertar esto, porque tenga esa posibilidad. Se fortalece la sección de contratación de emergencias, un tema muy importante, porque la modalidad que teníamos no daba respuesta para atender las emergencias cuando se generaban. Y hay 3 procesos de contrataciones que yo no lo ubico ni dentro de los procesos ordinarios de excepción, yo llamo procedimientos especiales. Uno de los convenios marcos. Convenios marcos es una modalidad de contratación que será gestionada por la Dirección General de Contrataciones, busca agregar demandas y busca tener mayores accesos al mercado de bienes. Está la contratación por resultados, algunos le llaman pago por resultados, más utilizada para temas de contratación de medicamentos, aunque no exclusivamente medicamentos, y la modalidad de contratación de asociación para la innovación, que es otra modalidad que le permite al Estado contratar soluciones, que no partamos de que conocemos las soluciones que tiene el mercado, sino que pudiéramos dar la oportunidad para que los emprendimientos puedan presentar soluciones. Le puedo decir que ya en estos primeros 3 meses, con la ley que tenemos, con las nuevas modalidades de contratación, vamos viendo menos consulta que recibe el órgano, vamos a decir, menos consulta compleja. Tenemos más facilidad de orientar a las instituciones, porque tenemos un marco normativo que nos da más herramientas para poder orientar. Y esa orientación, obviamente, de cara a los niveles de eficiencia. La ley también aumenta de 9 a 21 principios, y dentro de esos principios pues se desprenden algunas disposiciones, algunas modalidades de contratación, y de manera muy particular señalar que algunos de estos principios nos llevan al tercer eje que incluye la ley. Hablamos de transparencia y control, eficiencia, y el tercer eje es las contrataciones como motor para el desarrollo, que desde mi punto de vista es la conversación más importante y es la conversación que está ausente todavía. Cuando hablamos de contrataciones, nos vamos al tema de la corrupción. El tema de corrupción, que no quiere decir que no lo tengamos que abordar, pero al final, más transparencia, más control, más eficiencia, estos son los medios. El fin es cómo generamos desde las contrataciones públicas, generar empleo directo, indirecto, cómo logramos mayor acceso al mercado público, cómo logramos que ese 32% del presupuesto general de la nación pueda impactar a la economía, cómo traemos más inversión. Esa es la conversación. Y la ley ha establecido disposiciones para garantizar mayor participación de las MIPYMES, de las MIPYMES mujer, de las MIPYMES industriales. Un aspecto fundamental es que hemos logrado insertar en el marco normativo el valor por dinero, otros criterios de adjudicación vinculados a aspectos sociales, ambientales, donde el precio más barato no sea lo determinante para una adjudicación, sino otros criterios de adjudicación. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que nos debemos sentir satisfechos. Creo que esta normativa ha logrado en una gran medida dotar al país de una muy buena ley de contrataciones. Yo me atrevería a decir que de la región no hay una ley de contrataciones como la que tiene la República Dominicana. Me voy a concentrar en algunos aspectos de la implementación, que es muy importante. La ley aprobada, posterior a eso, en el plazo que estableció la misma ley, a los 6 meses de reglamento de aplicación.
La ley tiene mandatos de varios reglamentos especiales. Ya aprobamos el primer reglamento de registro de proveedores, donde entendemos que hemos simplificado los trámites para obtener registro de proveedores. Actualmente la carta de compromiso que tenemos es de 2 días para entregar un registro de proveedores. Estamos cumpliendo con ese plazo, incluso entregando registro de proveedores en un día. De hecho, al equipo le digo que vamos a bajar esa carta de compromiso, pero todavía me dicen, no, pero vamos cuidando un día, 2 días está bien. Hemos establecido registros de proveedores simplificados, registros de proveedores para productores agropecuarios, registro de proveedores estratégicos, también estableció todos los mecanismos de interoperabilidad. O sea que en cuanto al reglamento de registro de proveedores, está aprobado. Aprobamos ayer el reglamento de procedimiento administrativo sancionador también, que la verdad que el sistema de contrataciones no había tenido nunca un reglamento. Internamente, como buena práctica, habíamos establecido algunas disposiciones, por ejemplo, la preparación del funcionario instructor y sancionador. Hemos avanzado en la reducción de la mora. La mora en cuanto a respuesta de la Dirección de Contrataciones llegó a estar en tener casos pendientes de 5 y 4 años. Hoy día nosotros tenemos 5 decisiones pendientes de procedimiento sancionador del último trimestre del año pasado. Y en esta semana vamos a tomar esas 5 decisiones y con eso queda limpio de decisiones pendientes del año 2025. Quedan pendientes las decisiones que no han apoderado, que no hemos apoderado de este trimestre. Quiere decir que las buenas prácticas que hemos implementado nos han ido llevando a reducir la mora en un momento oportuno, que entra la ley, que entra un reglamento de procedimiento administrativo sancionador que nos está indicando que la respuesta de los recursos de la dirección no debe ser más de 3 meses, cumpliendo los plazos que establece la ley, y obviamente las medidas cautelares deben ser agilizadas. Este jueves vamos a poner en consulta pública el reglamento del sistema electrónico de contrataciones. Estará en consulta por un periodo de 15 días para tener procedimientos, regular todo el funcionamiento del sistema electrónico. Y aquí debo hacer un comentario muy importante con relación al sistema electrónico. El sistema electrónico es uno de los desafíos más importantes que tenemos por delante. El actual sistema que tenemos está en obsolescencia. Fue desarrollado en el 2017, los avances de la tecnología son demasiado rápidos, pero además debo decir que el sistema electrónico, cuando llegamos a la dirección en el 2020, nos dimos cuenta que ese sistema electrónico no era administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, era administrado por un tercero. Nosotros creemos en la soberanía tecnológica, creemos que los sistemas sensibles del Estado deben ser administrados por el Estado. Y por eso agotamos un procedimiento técnico primero, de apropiarnos del sistema, y después un procedimiento legal para apropiarnos del sistema. Que ahí contamos con el acompañamiento de Francisco Álvarez de Pancho para realmente ayudarnos a tener las condiciones legales de administrar el sistema. Y de ahí en adelante, desde el 2021, empezamos a apropiarnos, a conocer los códigos fuentes, a hacer reingeniería inversa para administrar el sistema. Hoy administramos el sistema. Y el año pasado el Estado hizo una inversión de alrededor de 400 millones de pesos en el nuevo sistema electrónico de contrataciones. El sistema electrónico de contrataciones pasó de tener 220 unidades de compra en el 2020 a tener hoy 680 unidades de compra. Ya se ha triplicado la cantidad de unidades de compra, porque tenemos ahí alrededor de 200 gobiernos locales y más de 100 hospitales. Y además de 120,000 proveedores. Toda la interoperabilidad que tiene el sistema y que aspiramos que tenga el sistema. Entonces, tenemos el control
del sistema electrónico. Tenemos un proceso de mejora del sistema electrónico. Hemos logrado establecer algunas de las reglas de la nueva ley de contrataciones. Por ejemplo, ya en el sistema está la en el sistema ya pueden encontrar las contrataciones de obra de menor cuantía, pueden encontrar los procedimientos de sección ya configurados en el sistema electrónico actual. Hay algunos cambios que probablemente no lo vamos a poder hacer en el sistema, porque el sistema no resiste esos cambios. Y estamos al mismo tiempo, en este momento, iniciando el desarrollo de un nuevo sistema electrónico de contratación. Y para eso, actualmente estamos haciendo el levantamiento de todas las reglas, todos los requerimientos para ese sistema. Para eso vamos a contratar una fábrica de software y vamos a tener un equipo de la Dirección de Contrataciones dedicado únicamente al desarrollo de este nuevo sistema. Entonces nos encontramos mantener la operatividad del sistema actual, función estable, que puedan continuar todas las operaciones al tiempo que desarrollamos ese nuevo sistema. Este nuevo sistema, además, va a tener dos componentes. Hay uno que le llamamos EFICompras, que es una tienda virtual para las compras debajo del umbral. Todas las compras debajo de 236,000 pesos van a una tienda virtual, entiéndase algo parecido como a Amazon. Después, si le puedo explicar un poco de esto. Esa tienda virtual, ya la semana pasada capacitamos proveedores para el piloto, ya el piloto inició. Capacitamos proveedores, mañana y pasado estamos capacitando las unidades de compra de Hacienda, que serán parte del piloto. El jueves, la unidad de compra de la Dirección de Contrataciones va a hacer una primera compra en esa tienda virtual. Nosotros siempre somos los conejillos de India de todo lo nuestro. Y en unas 2 o 3 semanas estará corriendo el piloto. Y en 1 o 2 meses estará siendo desplegado. Esto nos va a ayudar a ser más eficiente en la compra de bajo el umbral, a tener más control en la compra de bajo el umbral, que si bien es cierto que son montos menores, pero la frecuencia de esas compras son importantes. Entonces, tenemos el desarrollo del nuevo sistema, tenemos la tienda virtual de la compra de bajo el umbral y tenemos el gran desafío de desarrollar la tienda virtual de convenios marcos. Con relación a los convenios marcos, ya la Dirección de Contrataciones tiene un borrador de reglamento que durante esta semana el Departamento de Comercio gentilmente nos ha facilitado unos 5 o 6 expertos de distintos países. Vamos a estar toda esta semana conversando sobre convenios marcos, el borrador de reglamento, enriqueciendo el borrador de reglamento, en el interés que pueda ir a consulta pública de manera oportuna. Con relación a convenios marcos, lo que más nos ocupa en este momento no es los aspectos normativos ni las políticas que tengamos que desarrollar, sino el desarrollo de la tienda virtual. Tenemos todos los requerimientos, tenemos el proyecto para desarrollar la tienda virtual. Tenemos que, de acuerdo a la planificación que tenemos, si iniciamos el desarrollo esta semana, podemos tener el primer convenio marco en el primer trimestre de este año o en el próximo trimestre del próximo año. Eso va a depender cuándo podamos iniciar el desarrollo y el equipo que destinemos al desarrollo. Mientras más destinemos, podemos ir reduciendo los tiempos. Actualmente estamos en conversación en el marco de una colaboración con el BID, pero que el desarrollo de esa tienda virtual no estaba en el marco del acuerdo. Vamos a ver si es posible. Si no, seguiremos tocando puertas para el desarrollo. Lo que quiero decir que con relación a convenios marcos, no necesitamos capacitación, no necesitamos acompañamiento para el reglamento ni para los procedimientos. Eso lo podemos garantizar. Lo que necesitamos es desarrolladores para la tienda virtual de convenios marcos. Eso es con relación al sistema electrónico, que es la parte que más me ocupa en este momento. Después, todo lo demás
serán desarrollos normativos, políticas que tendremos que ir implementando. Ahora bien, ¿qué reglamentos nos quedan? Nos queda un reglamento de métodos alternos de resolución de conflictos que hemos integrado en nuestra normativa. Somos el único país de la región que tiene métodos alternos de resolución de conflictos en la contratación, mediación, conciliación o arbitraje. Con relación a eso, tenemos un acompañamiento que gentilmente también el Departamento de Comercio nos apoyó. Ya se está en la fase de iniciar, no solamente para elaborar el reglamento, sino los procedimientos, la capacitación interna de la dirección y probablemente modificación de las estructuras internas para poder atender el tema de resolución alterna de conflictos. Es decir, que con relación a esto vamos avanzando. Estamos avanzando con un borrador de reglamento de peritos. Este no es un mandato de la ley, pero hemos entendido que es necesario establecer disposiciones que regulen la participación de los peritos en los procesos de contratación. ¿Por qué? El modelo que tenemos de participación de los peritos es el mismo modelo que estableció la ley 340. Y ese modelo, desde la perspectiva nuestra, se agotó. Las instituciones designan para ser peritos de los procesos de contrataciones los mismos servidores públicos que tienen función en la institución. Y el rol del perito es demasiado demandante. Esto no puede ser una labor voluntaria o ser una labor cuando tú puedas, porque una de las razones por las cuales se retrasan los procesos de contratación es por el rol del perito. Estamos planteando tener una base de datos de peritos formados, especializados, peritos eléctricos, peritos automotriz, peritos en temas de insumos médicos, una base de datos que puedan las entidades identificarnos de la base de datos que administre la Dirección de Contrataciones, incluso que puedan ser pagos los peritos para esa labor. Eso no puede ser una labor ya voluntaria. Entonces, estamos trabajando en ese borrador de reglamento, que cuando tengamos un borrador igual va a ir a consulta pública, como irá el reglamento de convenios marcos, como irá el reglamento de las comisiones de veeduría, como irá el reglamento de procedimientos especiales del ámbito municipal. Todos estos reglamentos están siendo trabajados, algunos en versiones muy avanzadas, otros en etapas de investigación o de análisis. Nosotros también vamos llevando la gradualidad de la implementación de la ley, porque no podemos inyectar tantas normas nuevas, tantas políticas, porque podemos generar un caos al interior del sistema de contratación. Entonces vamos consultando reglamentos, aprobando reglamentos y lo iremos insertando de manera gradual. Eso es con relación a los reglamentos. Estamos también trabajando y estimo que en una semana vamos a estar aprobando el manual de procedimientos ordinarios y el manual de procedimiento de excepción, que es un instrumento fundamental para las unidades de compra. El manual de procedimiento ordinario, hay un borrador que está en fase ya de revisión final y el manual de procedimiento de sección está muy avanzado, pero todavía no está en fase de revisión para ser aprobado. Estamos trabajando los pliegos estándar. Todos los pliegos estándar van a ser modificados, estamos trabajando en eso y estimo que en el próximo mes iremos aprobando pliego estándar y contrato estándar también. Como ustedes pueden ver, el proceso de implementación de la ley nos lleva a múltiples tareas, nos sentimos que vamos a buen ritmo. Los resultados del sistema de contrataciones del primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año anterior, nos muestran datos que verdaderamente indican que la implementación de la ley va a contribuir a generar más transparencia, más participación, más competencia y más eficiencia en los procesos de contratación. Señalar un aspecto que no está estrictamente vinculado a la norma, pero que es fundamental para los niveles de eficiencia.
A través de un estudio que hicimos el año pasado, nos dimos cuenta que las unidades de compra de las instituciones no estaban organizadas con un orden lógico que permitiera desarrollar a su interior procesos y políticas. Estaban organizadas como pudieron hacerlo en el tiempo. No habían dos unidades de compra organizadas igual. Entonces, lo que hicimos fue establecer un modelo de unidad de compra, un estándar de unidad de compra. Y ese modelo estándar ya fue aprobado por el Ministerio de Administración Pública. Todas las entidades tendrán que tener ese modelo estándar. Ese modelo estándar está organizado, un modelo estándar con 3 tipos de unidades de compra. Tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo del volumen de compra que gestione o si sus compras son misionales o no. No es lo mismo la unidad de compra de obra pública que la unidad de compra de la Dirección de Contrataciones o la de Jardín Botánico. Entonces, el estándar es uno con 3 tipos de unidades de compra. ¿Cómo está organizado el estándar? Dependiendo de la unidad, de la entidad contratante, pues serán divisiones, unidades, sesiones, dependiendo. Pero el orden es que exista al interior de la unidad quien se dedica a la etapa precontractual, quien se dedica a gestionar la planificación, quien hace estudios previos, quien prepara el proceso de contratación. Segundo, quien se encarga de la etapa contractual, quien elabora periodos de condiciones, quien gestiona el sistema electrónico de contrataciones. Y tercero, la etapa post, que es una de las etapas que tenemos que prestarle mucha atención porque hasta es un ausente del Estado Dominicano. El Estado Dominicano que tiene limitaciones para el seguimiento a la gestión contractual, al cumplimiento de las obligaciones de los contratos. Entonces, las unidades de compra van organizadas de esa manera. Ya solicitamos a todas las instituciones que nos envíen su plan de trabajo de cara a la implementación de la nueva estructura. Estamos recibiendo respuestas. Hay una mesa técnica con el Ministerio de Administración Pública para esos fines. Y junto con eso, avanzar en el tema de la profesionalización. Actualmente tenemos procesos de formación para servidores públicos con varias universidades del país. Actualmente hay más de 5 maestrías, diplomados, cursos especializados, ya no solamente divulgando la normativa, sino un proceso de formación. Entonces, eso es un poco mi valoración muy rápida de la ley. Muchos de ustedes la conocen, fueron parte de este proceso, por lo tanto, no me voy a detener en los aspectos que seguramente ustedes conocen. Aprovecho el informe de cómo vamos con la implementación y estoy abierto a cualquier pregunta que pueda ser de interés. Señor Pimentel, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha dejado una amplia tarea. Yo creo que ahorita la merienda de la tertulia va a ser grande también. Entonces, creo que lo conveniente es que hagamos las preguntas y respuestas al final para que todos puedan secuencialmente seguir con sus presentaciones. Y ahora vamos a presentar, o sea que, aunque no lo escuche, volvemos con usted. Ana Díaz, especialista en gestión de proyectos de la Oficina de Asistencia Exterior del Centro del Caribe. Embajador de Estados Unidos en Santo Domingo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Así que la tarima es suya. Gracias. No sé, porque estas palabras son de apertura. Vamos como por la mitad. Pero quisiera extender un saludo especial a usted, Ángel Ramos, presidente del Comité Legal de la Cámara Americana del Comercio de la República Dominicana, y a Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Yo soy Ana Díaz, del Departamento de Estado, y trabajamos implementando las ayudas que hacemos a las diferentes instituciones que manejan la contratación. Entonces, es un placer acompañarlos hoy en esta tertulia dedicada a la reciente reforma del sistema de contratación de la República Dominicana. Un hito significativo que marca una nueva etapa orientada a fortalecer la transparencia, la eficiencia y la competencia en las compras del Estado. Profundamente a la Cámara Americana de Comercio por su colaboración en la organización de este evento. La entrada en vigor de la Ley 4725 y su reglamento de implementación
representa un avance significativo para modernizar el sistema de compras públicas de nuestro país. Esta reforma incorpora principios y herramientas esenciales para mejorar los resultados de la contratación. Como mencionó el señor Carlos Pimentel, el enfoque en el valor por dinero, o sea, calidad versus precio, una planificación más rigurosa, mecanismos centralizados e innovadores de compra, y entre otros. Todos esos elementos contribuyen a crear un entorno más competitivo, más transparente, mejor alineado con las prácticas internacionales. Hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano, gracias a la Dirección General de Contrataciones Públicas, DGCP, los principales cambios introducidos por las reformas, como ya escucharon, y sus implicaciones por los distintos actores del sistema. Este análisis es particularmente importante para las empresas estadounidenses que buscan participar en procesos de contratación en nuestro país. Asimismo, este espacio permitirá reflexionar sobre cómo el nuevo marco normativo se alinea con los estándares internacionales y cómo pueden fortalecer la confianza de los inversionistas y proveedores en el mercado dominicano. El gobierno de los Estados Unidos se siente honrado de haber intercambiado mejores prácticas con la Dirección General de Contrataciones Públicas a través del programa de CLDP a lo largo del proceso de la reforma. Felicitamos a la Dirección General de Contrataciones Públicas por su liderazgo y su compromiso en este proceso. Y muchas gracias a todos por su participación. Confío en que este diálogo contribuirá a una comprensión más profunda de la reforma y a una colaboración continua para promover mejores resultados en la contratación. Gracias. Muchísimas gracias. Y realmente, como digo, el señor Málamo al inicio, el tema de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la participación con relación al procedimiento de compra y contratación es vital para los efectos y los objetivos de todos nuestros inversionistas de los Estados Unidos y para la Cámara Americana. Y ahí la importancia de que agradecer que estén con nosotros en este momento tan importante que estamos viviendo. Carolyn, como siempre, nosotros nos compartimos la agenda. Entonces, Carolyn, continúa. Gracias. Luis Ernesto Peña Jiménez, que nos acompaña. Bueno, va a tener una presentación sobre lo que es ya una comparación con Estados Unidos respecto a este tema. Él es abogado de la República Dominicana, especializado en Derecho Público, con práctica concentrada en compras públicas, Derecho Político, Electoral y Constitucional, graduado de la George Washington University Law School, Washington, D.C., y también de la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Es socio de la firma Martínez, Peña y Fernández, abogado consultor, es miembro de la American Bar Association en la Public Contract Law Division, autor del capítulo de República Dominicana de Government Procurement y coordinador del Observatorio de la Pública de la República. Entonces, bienvenido, gracias por acompañarnos, un background en este tema y estamos ansiosos por escuchar. Gracias, Carolyn, y bueno, gracias sobre todo al equipo de CLDP. Afuera estábamos diciendo el nombre, sería el Programa para el Desarrollo Comercial del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, pero cariñosamente CLDP. Y he venido trabajando como parte de un equipo de expertos, tanto internacionales como locales, que desde el 2021 ha acompañado a la DGCP con la preparación, o sea, con el trabajo que ha venido haciéndose en toda la estructura de la normativa de contratación pública. Así que en el 2021 trabajamos en el proyecto de ley, pero también pudimos trabajar en el 2023 con el reglamento, el 416. Y entonces, en ese sentido, la idea de hoy es conversar un poco de cómo todos estos esfuerzos llevan a la normativa dominicana a lo que serían las mejores prácticas internacionales. Evidentemente, por un tema de tiempo, y aquí haciendo un plagio de nuestro querido profesor Román Guerrero, en el día de hoy vengo con un acto de provocación más que realmente de agotar todo lo que sería la mejor práctica internacional. Pero hoy en día ya es muy difícil. Cuando yo estudié contratación pública, ya hoy en día hay todo un marco normativo internacional muy parecido a toda la revolución que fue el sector financiero, con todo el tema del hard law y soft law en la materia. Hoy en día podemos decir que eso existe en materia de contratación pública. Y con la ley 47-25
siempre que me toca hablar del tema, siempre comienzo diciendo dos cosas: qué no hace y qué hace esta ley 47-25. Lo primero que no hace es hacer digamos, una modificación estructural o traumática del sistema de contratación pública. Es decir, el que conoce o el que trabajó con el sistema que había en la ley 340-06 perfectamente podrá seguirlo haciendo desde el sector, tanto del sector privado como del sector público, con la ley 47-25. Y esto realmente tiene mucho que ver precisamente con esas mejores prácticas internacionales que han sido asimiladas por nuestro sistema ya en nombre de Harlow, es decir, ya a través de nuestra ley. Y quisiera mencionar en qué consiste o de dónde viene, en las resumidas cuentas, digamos, esas mejores prácticas internacionales, que en nuestro caso particular vinieron por primera vez en el marco de las negociaciones del DERECAFTA. Si nos vamos al capítulo 9 del DERECAFTA, podremos ver que el capítulo 9 dedica exclusivamente a lo que tiene que ver con contratación pública, porque precisamente lo que se quería que con esa integración comercial también pudiera haber una apertura del mercado de gobierno dominicano al sector privado en los Estados Unidos y viceversa. Y de hecho comentábamos con Adela en un artículo mío en la revista AmCham del 2019, que en ese caso yo hablaba de cómo el mercado norteamericano también es una oportunidad de negocio para empresas dominicanas, porque, o sea, estar inscritos en el DERECAFTA nos hace un waiver de lo que es el Buy America. Es decir, que los países que tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos, de hecho, si se consulta en la página del FAR, se verá que específicamente ese tratado abre las puertas a que las empresas dominicanas puedan ser consideradas, o sea, en términos prácticos, como si fuesen empresas norteamericanas, para poder acceder al mercado de gobierno allá. Entonces, evidentemente, esto crea en términos internacionales también una paridad de trato y también influye mucho en cómo se diseña nuestro sistema. Entonces, esas mejores prácticas internacionales se pueden recoger en algunos instrumentos. Y el primero de ellos sería lo que se conoce como el GPA, que es el acuerdo de contratación pública de la OMC. Inicialmente, esto fue en el 1979, en ese momento era solamente una sección del acuerdo, pero en el 2012 ya se considera un acuerdo que, o sea, con garras, es decir, quienes firman ese acuerdo están obligados. Y si ustedes abren el capítulo 9 del DERECAFTA y lo comparan con el GPA, podrán darse cuenta de sus similaridades. Es decir, que nosotros, incluso mucho antes de ya en el 2012, de su aprobación plena, aunque todavía no formamos parte de ese tratado de la OMC, sí nosotros en el 2006 nos hicimos partícipes de mucho de lo que está en ese GPA. Que igualmente debe verse también en contraste con la ley modelo de la UNCITRAL, que es otro nombre largo también, la Comisión de Derecho Mercantil de la ONU. Y esa comisión tiene una ley modelo. Entonces, esa ley modelo, a diferencia con el GPA, la ley modelo lo que busca es precisamente hacer el diseño de los sistemas internos, que el GPA lo que precisamente busca es ampliar ese sistema externo hasta hacia el mercado internacional. Luego tenemos la directiva de la Unión Europea, que aunque evidentemente no son vinculantes, sí sirven de referencia. Están las guías de transparencia internacional, que aunque tienen un enfoque anticorrupción, igualmente sirven en lo que son hoy en día las mejores prácticas. Están también las recomendaciones de la OECD y igual, aunque no tienen una influencia directa, están las normativas de compras de tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2021, parte de los trabajos que hicimos para el proyecto de ley del 2021 fue hacer hablo del 2021 porque inicialmente fue comenzó, pero eso se terminó sometiendo en el 2022, ¿no? El Congreso. Y digamos, fue lo que el germen de lo que hoy en día es la ley 47-25. Y parte de lo que hicimos fue hacer una comparación MAPS de las recomendaciones de la OECD con ese proyecto de ley. Y el resultado fue que en más de un 90% ese proyecto de ley se inscribía dentro de las recomendaciones que hace la OECD para los sistemas de contratación pública. Entonces, como decía, en un intento de hacer un resumen de cuáles serían esas mejores prácticas internacionales, yo en ánimo de alimentar mi compulsión hice solamente 10, para que sea un número par, pueden ser más. Pero la idea es que podamos llevarnos en esencia
cuáles serían esas mejores prácticas para un diseño del sistema. Para quien le gusta profundizar un poco más o reflexionar esto, sus viernes por la noche, hay un artículo de un profesor que se llama Steven Spooner, que él habla de que los principios para el diseño de todo sistema de contratación pública son un deseo. Incluso en su artículo le llama desiderata, porque o sea, desiderata en contratación pública. ¿Y a dónde él va con esto? Bueno, él básicamente o sea, la premisa de su posición es que estos principios son principios que pelean entre sí. Yo no puedo hacer un sistema que sea demasiado eficiente, porque puede ser un sistema que sea demasiado eficiente, no sé, que peque con temas de integridad, con temas de transparencia, etc. Entonces, al final de cuentas, es una decisión, evidentemente estatal, de cómo organiza y cómo genera un balance entre todos esos principios. En los Estados Unidos, en los 80 y 90, se dio una discusión en términos regulatorios diciendo que el Estado debía funcionar como si fuera una empresa en términos de eficiencia al momento de comprar. Sin embargo, o sea, la experiencia, tanto extranjera como aquí, nos dice que no puedo, o sea, debo equilibrarlo con otros principios y otras cosas que busca proteger la compra del Estado. El Estado, a diferencia de el sector privado, compra por razones diferentes. El sector privado tiene una finalidad que algunas veces lo ven como pecaminoso, pero la finalidad principal del sector privado es el lucro. Es decir, yo busco el beneficio en el marco de una responsabilidad social corporativa, etcétera, pero la finalidad principal del sector privado es esa. Sin embargo, el sector público, aunque busca con sus decisiones de compra satisfacer necesidades inmediatas, también tiene una serie de políticas públicas colaterales que debe perseguir con su poder de compra, que es lo que mencionaba don Carlos, con todo el tema de las compras como motor para el desarrollo, que yo diría que es una de las cosas, una de esas mejores prácticas en la cual se inscribe la ley, que mejor definen lo que debería ser el futuro o cómo se diseña también esa nueva ley. Entonces, por mencionar solo 10, la primera, que sería la regla estructural, es la transparencia, con la publicidad de oportunidades de contratación, reglas claras, trazabilidad del proceso. Luego está la competencia abierta. Luego tenemos la igualdad de trato, que es la evaluación basada en criterios preestablecidos, prohibición de arbitrariedad, decisiones motivadas. Y son una serie de cosas que, aunque hoy en día podríamos dar por sentado, realmente no siempre fue así. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos lo que existía antes del 2006, que era, o sea, prácticamente nada. Teníamos una ley de aprovisionamiento y por otro lado, una norma bastante escueta y que en términos prácticos y de implementación no respondían a nada de lo que estamos hablando aquí. Y para hablar de igualdad de trato, entonces hay una serie de cosas que no solamente establecen en principios, sino que deben estar también de manera positiva en la ley. Y que en función de lo que hemos identificado, la ley 47-25 fortalece. Porque aunque decía inicialmente que la ley 47-25 no hace una modificación estructural, lo decía en el sentido de que en términos de estos principios, la ley del 2006 cumplía con los mismos. Sin embargo, la ley 47-25 adopta toda la experiencia en la implementación de la ley 340-06 y fortalece cada uno de los principios que acabo de mencionar. Sobre todo, que creo que una también de las principales bondades de la ley 47-25 es que hace una recopilación de una serie de normativas dispersas que existían incluso de actividad de la propia Dirección de la Contratación Pública y las unifica en un solo instrumento, lo cual en términos de seguridad jurídica es sumamente positivo porque permite a quien participe del mercado de gobierno saber a qué se atiene en una sola norma. Antes había que leerse la ley 340-06, llamar 3 expertos y también poner en Google. Hoy en día creo que, sí, hoy en día creo, no, y circulares interpretando leyes, resoluciones. Bueno, realmente la ley 47-25, aunque nos quita trabajo a los expertos, porque ya no hay que llamarlos tanto, yo creo que en términos de gobernanza pública mejora mucho el sistema. Y al final, que conversaba con Francesca, buena gobernanza pública es, al final de cuentas, buen negocio también. Y el otro principio muy importante es el de integridad, prevención de la corrupción, reglas claras para evitar conflictos de interés, que creo que es algo que la ley 47-25 hace un gran esfuerzo y lo logra, control interno, externos y sanciones por conductas indebidas.
valor por dinero y eficiencia del gasto público debido a procesos y mecanismos de impugnación. Y quiero detenerme en el concepto de valor por dinero que en las directivas de la Unión Europea le llaman las normas MIT. Se parece mucho a la norma de educación ahora, pero son los STEAMs. Pero esas son las normas MIT, que es básicamente el acrónimo de la Most Advantageous Economic Tender, que aquí es un concepto que existía en la ley del 2006. Evidentemente, era un concepto sumamente amplio, que era todo el concepto de la oferta más económica, más ventajosa económicamente. Pero hoy en día se habla del concepto de valor por dinero. Y que si tuviéramos que ponerle un nombre más largo, sería el concepto de obtener la mayor cantidad de valor por el dinero que aporta. Y que es una decisión que tiene un significado en el sector privado, pero tiene otro significado en el sector público. Yo hablaba en un principio de políticas colaterales y de decisiones de gasto. Y a grandes rasgos, cuando el Estado compra, quiere obtener la mejor calidad, quiere también obtener lo que está buscando y quiere obtener también un buen precio, porque sabemos que los estados funcionan, sobre todo el de nosotros, funcionan con recursos limitados, entonces sus decisiones de gasto tienen que ser inteligentes. Pero también el Estado puede utilizar su fuerza presupuestaria para perseguir políticas colaterales. Y ahí viene todo el concepto de valor por dinero y cómo se conecta con la contratación estratégica, es decir, la contratación sostenible, verde, social, de innovación. ¿Por qué? O ¿qué es lo que existe detrás de eso? De que cuando el Estado gasta, y siempre pongo un ejemplo bien básico, cuando el Estado compra papel de baño, bueno, no solamente busca satisfacer la necesidad que tenga una institución de papel de baño en términos humanos, sino que también puede a través de eso hacerlo, comprárselo en un sector, pero en una población tradicionalmente restringida, la zona fronteriza, etcétera. Puede hacerlo protegiendo el medio ambiente, puede hacerlo a través de una MIPYME, y esa decisión de gasto generará mayor valor por dinero. Pero, como nada es perfecto en la vida, habrá lo que los norteamericanos llaman un trade-off en términos de la decisión de gasto, porque cuando yo lo compre con esas decisiones será un papel de baño más caro. Yo puede que durante un tiempo tenga que sacrificar cierto nivel de calidad, pero lo estoy haciendo con una planificación, con una finalidad de que eso no sea siempre así. Porque la idea es precisamente que las pymes no sean siempre pymes, sino que yo como Estado apoye un sector o apoye una zona y que en un futuro ya yo tenga productos de calidad, productos baratos de ese grupo. Algo que, una de las cosas más importantes que hace la ley 47-25 es precisamente adoptar todo el concepto de valor por dinero como evaluación, es decir, como criterio definidor de a quién yo selecciono, no solamente elementos de precio o no solamente elementos de calidad, sino todo esto que estamos hablando aquí. Es decir, de que al momento de yo decidir qué comprar, entonces yo tener un enfoque mucho más amplio sobre lo que voy a comprar. Y que siempre es algo forma parte de una de las preocupaciones principales que tienen los sectores cuando intentan acceder al mercado de gobierno, sobre todo cuando vienen de otras jurisdicciones, es decir, de que realmente se estén tomando decisiones que me hagan verdaderamente competitivo, no solamente en elementos de precio, sino en términos de calidad, y que esa calidad vaya de la mano con lo que realmente se desea. Y aquí me detengo sobre el principio 8, que también es un elemento, una fortaleza de la ley 47-25, todo el elemento de la planificación y de la observación en la contratación pública como todo un ciclo. ¿Y a dónde voy con esto? Siempre se repite mucho, y es algo que se repite mucho y es verdad, cosa que se repite mucho, que son mentiras. Y es que si algo se planifica bien, y planificación no solamente es decidir cuándo yo voy a comprar algo, cuándo voy a tener dinero para comprar algo, sino cómo yo estructuro lo que quiero. Cómo yo hago una opinión informada sobre lo que voy a comprar. Y esto es algo que no comienza en la preparación del pliego, sino mucho antes. En la ley 47-25 establece el concepto de los estudios previos. Y que son un concepto amplio porque no lo limita a uno solo, como puede ser un estudio de mercado, sino que enlista una serie de herramientas
que la entidad contratante puede realizar al momento de preparar su proceso para decidir lo que va a comprar y para preparar mejor su procedimiento, su pliego de contratación, etc. Y yo creo que esto es algo sumamente positivo porque él permitirá al momento de contratar generar mejores interlocutores con el sector privado. Muchas veces pasa que se prepara un procedimiento de contratación, pero luego, cuando, digamos, el mercado que conoce la industria de lo que se pretende contratar, lo lee y dice, bueno, totalmente no se corresponde con la realidad del mercado y viene toda una serie de problemas. Viene, por ejemplo, un ataque al procedimiento en sí, pero si esas voces no son escuchadas, entonces puede suceder luego problemas con la ejecución, de que si yo ejecuto algo fuera de la realidad del mercado, entonces yo voy a tener problemas en la determinación del precio, problemas en la determinación de las especificaciones técnicas de lo que voy a contratar. Entonces, esto realmente es sumamente positivo y se conecta con lo que hoy en día son esas mejores prácticas internacionales. Finalmente, en lo que tiene que ver con la planificación y el ciclo de contratación, la Ley 47-25 también hace un gran esfuerzo en supervisar la ejecución del contrato. Es decir, tradicionalmente estamos acostumbrados a que la Ley 340-06 regule el proceso de selección de oferentes y todo lo que tenía que ver con esa etapa en particular. La Ley 47-25 no solamente hace una separación estricta de esas etapas, sino que genera mecanismos para que esa ejecución contractual pueda realmente supervisarse y que sepamos lo que cómo sucedió la ejecución y cómo luego puede esa información servirnos para desarrollar todo el perfil de esos participantes, de esos contratistas o incluso de la propia entidad contratante. Y finalmente, algo que también hace la ley 340, perdón, la ley 47-25. Hablamos tanto tiempo de la ley 340 que todavía es difícil sacarla. La ley 47-25 es inscribirse en lo que durante un tiempo se consideró como un estándar emergente, pero hoy en día ya no podemos hablar de que es algo emergente, sino que es algo de que tenemos que ver cómo cada día se puede mejorar, pero ya realmente es un requisito consolidado en el sistema internacional, que es la digitalización del procedimiento de contratación pública en todas sus etapas y que sea una digitalización en términos de gobierno abierto que también permita interoperabilidad con otros sistemas, que es un reto sobre todo por todo el tema de la protección de datos, por la seguridad de esa información en repositorios públicos, pero que es algo a lo que se debe apuntar porque es lo que irá también simplificando el procedimiento. Y realmente algo que siempre ha existido, pero que cada vez debe fortalecerse más, que es la capacidad de la accountability, es decir, de que esa ley permita la rendición de cuentas. Porque y eso es lo que precisamente diferencia la necesidad de la contratación pública de la necesidad de la regulación de las compras en el sector privado. Aunque gran cantidad de empresas hoy en día regulan sus compras, precisamente por otro concepto que viene del derecho financiero, que es el riesgo moral, que no es más que el riesgo que está dispuesto a tomar un tercero con dinero ajeno. Y es precisamente lo que sucede en el sector público, donde digamos que los stakeholders de ese dinero no participan activamente en esa toma de decisión de compra, por lo que él siempre debe ir de la mano con todo el sistema, la capacidad de fiscalización. Entonces, y algo que conecta todo lo demás, precisamente porque también nos permitirá tener información sobre cómo se puede mejorar. Bueno, yo creo que fui conectando esta parte con lo que dije en mi exposición. Bueno, sí quisiera detenerme sobre también el aspecto de la calificación. La nueva ley de contratación pública 47-25 prevé la posibilidad de hacer una precalificación de oferentes y de hecho tengo entendido que la dirección también va a trabajar en un reglamento que trataría eso. Y esto también va a permitir simplificar el proceso porque algo en lo que más tiempo a veces se pierde es yo estudiando o analizando la capacidad de que un oferente particular sea responsable, que tenga toda su documentación, etc. Entonces, si se tiene esa precalificación,
entonces el procedimiento completo inicia con mayor facilidad, pero sobre todo, no solamente en términos de hacer el proceso más eficiente, permite al Estado conocer cuáles son sus oferentes que cumplen, cómo han cumplido, y que cuando no cumplan exista un historial de eso y que afecte entonces también esa precalificación. Bien, hasta ahí lo que tenía pensado para el día de hoy, al igual que mencionaba don Carlos, quedo abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Gracias, Luis. Excelente. Antes de continuar la agenda, solamente mencionarte es un invitado especial de nosotros en este momento, Juan Manuel Herrera, una persona maravillosa que todos queremos muchísimo y que en paz descanse, este gran amigo y hermano experto en contrataciones públicas. También un anuncio, hemos estado bien seriecitos aquí con el tema, pero ahora con la pregunta y la respuesta entramos en el tema de la merienda de la tertulia, así que siéntanse en casa de picar algo, ¿verdad? No, pues estamos con mucho protocolo, pero ustedes saben que aquí, ¿verdad, Jaime? Estamos acostumbrados a poder picar. Continúa, Carlos, adelante. Gracias, Luis Ernesto, por tu participación y por brindarnos conocimientos sobre las mejores prácticas. Ahora pasamos a las preguntas. Pues, a Carlos del Médico Hernández, muchas gracias por moderar esta sección. De las preguntas realizadas por nuestra empresa. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente debo felicitarlos a los dos porque la verdad que fue una disertación muy comprensiva. El señor Carlos Pimentel de la ley y Luis Ernesto sobre los principios. Y a la verdad que ahí yo tengo papeles, chat de preguntas y de inquietudes. Primero quiero decirles que nosotros queremos felicitar. A la verdad que esta ley amplía el ámbito de aplicación de la ley de manera significativa, pero además incluye muchísimas actividades que no estaban contempladas como antes, como la venta, el arrendamiento de espacios, de inmuebles, las APP, la ley, las concesiones del Estado, y eso me imagino que entra dentro de los primeros dos ejes que usted mencionó, de control y de transparencia, pero a mí me llamó muchísimo la atención el tercer eje que usted mencionó, porque entiende que eso va a constituir un motor del desarrollo, que puede generar empleo y acceso al presupuesto. Y yo quería saber cómo ustedes piensan implementar eso. Me imagino que parte de lo que utilizarán será el valor del dinero y también los mecanismos de compra basados en resultados y asociaciones para la innovación. Entonces, la pregunta es, ¿qué oportunidades ve usted ahí? ¿Cómo lo piensan implementar? Y la cuñita es, ¿qué AmCham puede hacer para apoyar, a facilitar ese proceso de implementación de ese tercer eje? Muy bien. Bueno, para desarrollar el eje de contrataciones para el desarrollo, lo primero es alinear las contrataciones a la Estrategia Nacional de Desarrollo, a los planes sectoriales, programa de gobierno, a la meta 2036 y a la meta presidencial. Porque en el país, con relación a la planificación, y por eso que la ley lo trae como un principio y le da tanto énfasis, con relación a la planificación, las contrataciones han estado desconectadas de la planificación del Estado. Tanto así que una de las cosas que más me sorprendió en el 20 cuando asumí la función era que las instituciones presentaban primero el plan de compra y después presentaban el plan operativo. Y yo decía, pero ¿cómo tú haces un plan de compra primero y después el plan operativo? Tiene que haber una lógica. Desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales, sectoriales, programas de gobierno, planes institucionales,
alineado a eso. Lo otro es que debemos identificar, y nosotros a nivel de la dirección lo hemos hecho, lo que son áreas prioritarias o políticas públicas en las cuales nosotros entendemos que podemos contribuir desde las contrataciones públicas. Entiéndase, seguridad ciudadana. Nosotros acabamos de poner en consulta y aprobar recientemente la ficha del uniforme policial. Y con la ficha del uniforme policial no hay forma de que se compre un uniforme con especificaciones distintas a las que fueron aprobadas por la Dirección General de Contrataciones. Pero entendemos que desde las contrataciones podemos seguir contribuyendo. Ahora vamos a consulta con el cinturón multipropósito. Queremos fichas técnicas con relación a la patrulla policial. Pero ese es un sector. Con el tema de medicamentos. El tema de medicamentos es un sector muy importante en el cual tenemos que impulsar el tema de compra por resultados y cada vez más el tema de la compra de valor por dinero. Ahí tenemos desafíos importantísimos, empezando por temas de la gobernanza del sector, que eso escapa un poco a la Dirección General de Contrataciones, pero estamos ahí prestos a colaborar, que permita insertar ahí todo el concepto de valor por dinero. Estamos trabajando sector agua, estamos empezando a trabajar fichas técnicas. Bueno, con el sector salud, actualmente tenemos 3 fichas técnicas en consulta. Empezamos como la más básica. Hay una que es los guantes quirúrgicos, que está en consulta ahora, y otras son las batas quirúrgicas. Esas son las primeras para ir escalando el tema de la ficha técnica. No hay convenio marco sin estandarizar. Eso es lo primero, fichas técnicas para ir estandarizando. Entonces, el sector tecnología, otro sector sumamente importante. Ahora mismo, las áreas de más riesgo en las contrataciones es construcciones de obra pública, medicamentos y tecnología, por un sinnúmero de variables que inciden. El tema de tecnología, de igual manera, acabamos de aprobar fichas técnicas de las computadoras más básicas que utilizan los estudiantes en la educación, y ahí vamos a ir estandarizando fichas técnicas. Sin estandarizar bienes comunes, no hay convenios marcos y no vamos a lograr aplicar valor por dinero. Entonces, por eso vamos en ese proceso de la ficha técnica. También, con relación a cómo las contrataciones contribuyen a ese motor de desarrollo, hay un sinnúmero de iniciativas. Las contrataciones representan 32% del presupuesto, 450.000 millones de pesos el año pasado, de 300 a 600 procesos diarios de contrataciones tiene el Estado Dominicano. Un primer proceso que hemos ido adoptando es tener unidades de contrataciones en el territorio. Por eso hicimos todo el esfuerzo para tener unidades de contrataciones y en el sistema electrónico los gobiernos locales que estaban fuera. Hoy hay 200 gobiernos locales que están listos para transar en el sistema. En este momento, algunos están utilizando el sistema electrónico en algunos procesos, algunos sí, otros no, otros lanzaron el primero y no lo han vuelto a utilizar. Nosotros venimos ahora con una disposición de endurecer el uso del sistema electrónico. La semana pasada suspendimos 5 procesos que fueron fuera del sistema electrónico. Y eso pasa con los hospitales también. Tenemos 100 hospitales. Los hospitales estaban todos por fuera del sistema electrónico. ¿Por qué tener unidades de compra en el territorio? Bueno, eso es lo que nos va a permitir nosotros generar economía de triple impacto en el territorio. Con relación a los hospitales, que además de adquirir medicamentos, insumos médicos, los hospitales también adquieren productos agropecuarios, plátano, queso, leche, y que puedan adquirirlo de los productores agropecuarios del territorio donde está ese hospital, para generar esa economía en el territorio. Es parte de lo que nosotros entendemos compras para el desarrollo. Pero en el sistema, en el nuevo registro de proveedores, los pequeños productores agropecuarios pueden tener un registro de proveedores simplemente teniendo la certificación que lo acredita como productor agropecuario que emite el Ministerio de Agricultura, o los proyectos de agricultura familiar que puedan ser proveedores del Estado, o las cooperativas que pueden ser proveedores del Estado que antes no podían, o las entidades sin fines de lucro que pueden ser proveedores del Estado que antes no podían. Eso nos permite a nivel del territorio permear esa práctica.
De igual manera, la ley actual lleva de un 20 a un 30% el presupuesto obligatorio que debe estar destinado a la MIPYME y lleva de un 5 a un 10 el presupuesto que debe estar destinado a MIPYME mujer. Hoy día esos porcentajes están superados. Actualmente se está destinando un 41% a MIPYME y se está destinando más de un 12% a MIPYME mujer. ¿Qué reto tenemos por delante? Y lo he planteado en 2 lugares públicamente. Es que llegamos a un punto de promover la participación de la MIPYME con ciertos niveles de favorabilidad como política del Estado, pero que nosotros entendemos que vamos a tener que empezar a hablar de MIPYME de verdad, de MIPYME con propósito. ¿Por qué? Bueno, conocido por todos, aquellos que se dedicaron a tener MIPYMEs, que crean MIPYMEs como si fuera una zona franca, de carpeta, muchas. En noviembre, la Procuraduría, un caso que le llamamos el cartel de proveedores, que involucraba 3 personas que tenían más de 60 empresas que iban a participar en los procesos de contratación. Era un cartel de proveedores, o lo es. Ahora, ¿por qué también MIPYME de verdad? No solamente por eso. Y eso va a implicar una reforma normativa. Bueno, el monto del capital suscrito y al mismo tiempo la cantidad de empleados que tiene. Nosotros hemos empezado a hacer un ejercicio en la Dirección General de Contrataciones y vamos entendiendo, producto del análisis, que hay MIPYMEs que tienen un histórico de contrato con el Estado que parece ser que deberían dejar de ser MIPYME. Porque se supone que la condición de MIPYME es una condición transitoria y el Estado facilita políticas, porque llega un momento que tú eres una micro y después tú eres una mediana empresa y después tú eres una empresa grande y cuando dejes de ser MIPYME, juntos celebramos. Celebramos que empezaste como emprendimiento, fuiste micro, fuiste mediano, fuiste creciendo. Entonces ya nosotros hemos empezado a hacer el análisis y vemos MIPYME que han tenido contrato con el Estado que por los volúmenes me lleva a pensar a mí que ya no deben ser MIPYME. Pero eso es una conversación que nosotros queremos empezar a poner sobre la mesa. Porque me parece que cualquier política de favorabilidad para el desarrollo de un sector no puede tener una condición de permanencia. Se supone que es para algo, tiene un propósito. Entonces, eso es un análisis que hemos estado haciendo en la dirección, que ya yo públicamente he hablado MIPYMEs de verdad, hablo MIPYMEs con propósito, porque quiero empezar a instalar esa conversación, porque no quiero ser ya tan ingenuo promoviendo la participación de la MIPYME, cuando yo mismo sé que en algunos casos no estamos hablando de MIPYME. Bueno, entonces, por eso es un elemento muy importante de cara a contrataciones para el desarrollo. Y el tema de valor por dinero, pues indiscutiblemente. El tema de valor por dinero, sobre todo, seguir impulsando el tema de las políticas de compras verdes, es un elemento fundamental para seguir apostando a la compra para el desarrollo, eficientizar los procesos de contratación, los tiempos de las contrataciones. En el 2020, una licitación entre convocatoria y adjudicación tenía un tiempo promedio de 150 días. Hoy está en 58 días promedio. Hay instituciones que más, hay instituciones que menos, pero promedio 58 días. Pero también un elemento importante que no es competencia de la Dirección General de Contrataciones, pero nosotros hemos asumido algunas acciones porque para nosotros las contrataciones inicia con la planificación y termina cuando recibimos bien servicio y se genera un pago. Entonces, reducir los tiempos de pago también es importante, porque tú puedes tener procesos de contrataciones, pero hasta que no se paga, no hay inyección de recursos. No sé si ustedes vieron que lanzamos recientemente la herramienta Infopago. Esa herramienta, todo proveedor puede ver ahí cuál es la trazabilidad de su pago desde el momento que presenta la factura. Entonces ya se acabó el proveedor llamando, preguntando por su pago, y se acabó el funcionario dilatando el proceso para tratar de pescar un % para sacar ese pago. Eso terminó porque ahí está público en tiempo real la trazabilidad del pago. Pero debo decir que cuando desarrollamos ese sistema tuve una sorpresa. Siempre dije durante mucho tiempo que el Estado paga tarde y paga mal. Pero los datos que estoy viendo en Infopago me dicen otra cosa. El Estado tiene mejoras sustanciales en los pagos, mejoras importantes en los pagos, promedio 22 días de pago. Claro, después que se presenta la factura.
Aquí, promedio. ¿A quién? ¿A quién? Pregunto yo a quién. ¿A quién? A los proveedores. A los Pero proveedores. usted sabe algún nombre, niño. Ah, no, está ahí en Infopago, lo puede ver. Hay un ranking ahí de las instituciones que pagan mejor y las que pagan peor. Pueden ver por proveedor, los tiempos de pago, dónde está. Ahora, otra sorpresa que tuve, no solamente de decirme yo mismo de la mejora de los tiempos de pago, de mejora del tiempo de pago. Hay instituciones que pueden tener más tiempo y otras menos. Ahora, otra sorpresa que tuve, hay razones vinculadas al retraso de los pagos que es atribuible al proveedor. Para mí es algo insólito. Para mí la razón de retraso de los pagos era atribuible a la administración. Hay razones que son atribuibles al proveedor. Lo que tenemos con Infopago es que por primera vez el tema de los tiempos de pago no es una narrativa. No es de yo creo, yo pienso, a mí me dijeron. No, ahí están los datos para analizar promedio, para analizar por institución, para ver dónde se encuentran los pagos, qué tiempo duran las instituciones en cada una de las etapas. Y eso me ha llevado a 3 análisis. Primero, con relación a los tiempos de contratación, los puntos que hay que atender para reducir los tiempos de la contratación están en las entidades contratantes, mejorar los requerimientos. Que los requerimientos que hacen la unidad de compra no vayan y vengan. Segundo, elaborar los pliegos, que no se esté discutiendo en las instituciones todavía que tienen que elaborar el pliego. Los pliegos sean de calidad. Después vienen los plazos de la ley. Se sube y se para el plazo que sea. Los peritos, que los peritos entreguen a tiempo los informes periciales. Cuarto, adjudicación y elaboración de contratos. Esas 4 áreas, o esas 5 áreas es donde se pierde tiempo en las contrataciones. Y después, el registro en la Contraloría. ¿Qué me ha permitido en Infopago? Identificar esas áreas, identificar cuáles son las áreas que se retrasan para los pagos. Hay temas que hay que avanzar como registro de contrato en Contraloría. Y otro tema que hemos observado es que la mayor parte de los retrasos en los pagos de contrato tiene que ver con las obras públicas. ¿Por qué? Porque hemos identificado que no hay un ente que tenga la rectoría de las ubicaciones. ¿Quién es responsable de orientar las ubicaciones? ¿Quién establece el estándar de las ubicaciones? No podemos tener ubicaciones que sean manual todavía, pero no solamente eso, ubicaciones que la empiezan a hacer después que el contratista agotó el 20% que recibió. ¿Por qué no podemos ir haciendo las ubicaciones de manera que nunca exista un limbo de pago que retrasa? Porque pasan 3 cosas. O el contratista para hasta que reciba su pago para continuar, o el contratista decide continuar a su riesgo, pero nunca va a continuar con la inversión necesaria. Va a avanzar, pero tímidamente. Entonces, el tema de las ubicaciones, nosotros tenemos ya un diagnóstico, tenemos en marcha un proyecto que le llamamos así, ubicaciones eficientes, que el próximo martes lo vamos a presentar al Gabinete de la Construcción, cuáles son las propuestas que estamos haciendo para atender el tema de reducir los tiempos de las ubicaciones, que eso va a ser un reflejo automático a el tema de los tiempos de pago. Que insisto, hay mejoras promedio, hay instituciones que tienen todavía por delante que avanzar, y estoy convencido, producto de la experiencia de estos años, de los análisis, de los estudios que hemos hecho, tenemos una muy buena ley, vamos a avanzar con la implementación, pero tenemos un tema de profesionalización y de gerencia que tenemos que vencerlo en la administración para poder reducir todos esos, para ser más eficientes. Sí. Creo que el Infopago de .gov, María. Dentro del sistema de información. Ah, bueno, perdón, sí. Entramos a la página de la dirección, en el link de arriba es el sistema de información, y ahí está Infopago. Y otros sistemas que hemos desarrollado. Déjeme decirle que los retos de profesionalización y de contratación era una de las preguntas. Como ya usted la ha abundado sobre ella en su charla inicial y ahora, no voy a insistir en eso. Quiero ir rapidito porque tenemos varias líneas que estoy tratando de resumir, pero lo que me llama mucho la atención es que usted habló sobre un posible reglamento de métodos alternativos. Entonces, quería que nos hablara un poquito más de eso, si ustedes piensan utilizar los arbitrajes existentes, por ejemplo, en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, y el reglamento de mediación existente ya, o si piensan ustedes crear uno,
quiero decirles de antemano que como Cámara, la Cámara está auspiciando un anteproyecto de ley de mediación y está propugnando porque el país ratifique el convenio de Singapur que haría ejecutorios en el país los acuerdos de mediación. O sea que ojalá que usted se monte con nosotros y nos apoye en esos temas. Sí, bueno, con el tema de mediación, debo decir que tuve mis acercamientos a ese tema cuando estuve en participación ciudadana, en la de justicia, cuando llegué a la dirección de contrataciones, que empecé a ver controversias que yo decía, pero esto perfectamente en una mediación podemos conocerlo, vamos a reducir tiempo, vamos a ahorrar recursos, lo incluimos en la ley. La verdad es que no hemos encontrado referentes normativos en contrataciones con relación al método alterno de resolución de conflictos. Hemos levantado información suficiente, con la Cámara tenemos un acuerdo. De hecho, lo primero que hicimos fue un acuerdo con la Cámara de Arbitraje y en el marco de ese acuerdo hemos solicitado y hemos recibido mucha formación. Decimos que todo el equipo nuestro que conoce de contrataciones conozca de arbitraje para ir haciendo el acercamiento temático. En este momento nosotros hemos levantado información, tenemos algo que no le puedo llamar un borrador de reglamento, pero por lo menos unos lineamientos que le hemos buscado al Departamento de Comercio de manera puntual que nos contrate a Nelson Espinal para trabajar con Nelson Espinal todo el tema de mediación. Con Nelson estamos trabajando, no ha firmado contrato todavía, pero estamos trabajando en ese tema, acercando, vamos a decir, las agendas. Y obviamente este va a ser un proceso muy consultivo, dialogado, para poder construir un mecanismo de método alterno que sea eficiente. Hemos tenido acercamiento al Centro de Conciliación del Poder Judicial, del Ministerio de Trabajo, o sea que hemos ido haciendo el levantamiento, pero tenemos como mucha esperanza en esa posibilidad, porque yo sé que va a ayudar mucho. Incluso les avanzo que estamos pensando en un mecanismo de método alterno que no sea para resolver controversias que se generen, sino para evitarlo. En la estructura de la unidad de compra, que está aquí, se encarga de la etapa postcontractual, ahí nosotros estamos pensando en una especie de oficial de contrato. Ese oficial de contrato tiene que tener una formación en mediación, ahí se generan los conflictos. Muchas veces la unidad requiriente le dice, mira, el proveedor no me ha entregado los productos. Y el jurídico llama de una vez y cuando viene a veces, llama, ¿por qué tú no me has entregado? Ah, porque a mí no me han pagado. Ah, no, pero hay que pagarte. Si te pagamos cuando tú me entregas. O sea, es insertar como cultura en el sistema los métodos alternos. Por ahí que vamos. Cuente con nosotros, No, claro. Americana, que podamos asistirlo. Y bueno, mire, así como hemos grabado todas las bondades que tiene esta ley, también tenemos algunas preocupaciones. Y hay una pregunta que es la más candente, que no puedo dejar de hacerla porque me ha llegado como por 4 vías. Y usted la debe tener ahí a flor porque está en la prensa nacional. Ese reglamento sancionador de compras y contrataciones. Yo sé que usted no es abogado, o sea que no le estoy... Sí, bueno, pero que no decía, estudió bien. Ese reglamento sancionador, a la luz de lo que opinan algunos penalistas, está en contradicción con el Código Penal Dominicano. ¿Usted entiende que va más allá ese código sancionador? ¿No lo entiende? Le voy a hacer varias que van en la misma línea para que usted me las responda, porque quizás sí podemos ser más eficientes, porque tenemos preguntas también aquí. ¿Qué pasa ahí? 5 minutos. Sí, está bien, por lo menos. 5 minutos. Lo otro es, las otras 2 preguntas se refieren a problemas con la preocupación, con la información y la recopilación de datos. Hay una preocupación con cuál es el acuerdo de esa dirección general con la DNI, cuáles son los objetivos, por un lado. Y lo otro es, ¿de qué manera
podemos asegurar que los datos que ustedes reciben van a tener una integridad y seguridad para que los participantes puedan tener la confianza necesaria. Muy bien. Bueno, con relación a la primera, yo no veo ninguna contradicción entre las disposiciones de la ley de contrataciones que establece medidas de pena privativa de la libertad y las disposiciones del Código Penal. He contestado esa pregunta varias veces de la forma más sencilla. El Ministerio Público cuenta con un método amplio para hacer sus imputaciones. Y los delitos que establece la ley de contrataciones tienen la característica que se producen, se generan en el marco de un proceso de contratación. El Ministerio Público tendrá la facultad de imputar en función de lo que es la ley de contratación, del Código Penal o de ambos. Yo no veo ninguna contratación. Eso va a salir. Es el Ministerio Público. Nosotros no tenemos facultad para investigar temas penales. Por eso, desde el principio, incluso sin tener el mandato de ley, todo caso que llega a nuestras manos que tiene indicio de naturaleza penal, se lo estamos enviando al Ministerio Público. Si hay temas de competencia, se envían a Procompetencia. Si hay temas que deben servir por la unidad antifraude, a la unidad antifraude. Eso lo estamos haciendo desde el principio. Ahora está en la ley. Ahora hay un mandato de la ley. O sea que, con relación al acuerdo con el DNI, a la verdad, a mí me ha sorprendido mucho, pero no, pasa muy frecuente, cómo a nivel mediático se abordan los temas. Yo le pregunté a alguna gente que me escribía, ¿de qué trata esto? ¿Tú leíste la resolución? Me dice, no, yo no la he leído. Y yo decía, bueno, pues lo primero es leer la resolución y no opinar de oír. Lo primero que el acuerdo con el DNI es con el Centro de Ciberseguridad que depende del DNI y con el Instituto Criptológico que depende del DNI. Nosotros hemos entendido que el sistema electrónico de contratación de la República Dominicana es una infraestructura crítica. Y al ser una infraestructura crítica, su protección, su garantía de hackers, de temas de ciberseguridad, es responsabilidad de esos organismos. Lo otro es que la resolución tiene algunas disposiciones vinculadas estrictamente a las contrataciones de seguridad nacional. No todas las contrataciones. Estrictamente vinculadas a las contrataciones de seguridad nacional. Ojalá pudiéramos volver en algún momento aquí para que hablemos del fondo de las contrataciones cuando hablamos de valor por dinero. Estamos hablando de lo que es las contrataciones desde la perspectiva geopolítica. Y de esa perspectiva geopolítica, el Estado Dominicano, sobre todo vinculado a las compras de seguridad, debe tener y conocer sus proveedores más allá del conocimiento, requisitos formales, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ese acuerdo va orientado a eso. No es que en compra hay un centro de espionaje, que ya escuché eso. Carlos tiene un centro de espionaje que va a perseguir a los proveedores. No, nada de eso. Esto se inscribe en la claridad que tengo, que alrededor de las contrataciones, si bien creo que hay intereses económicos, hay intereses geopolíticos. Y para garantizar los intereses geopolíticos del Estado Dominicano y los países que comparten la democracia con la República Dominicana, nosotros tenemos que tener los mecanismos que permitan tener el control de las contrataciones. Por eso yo decía, no es casual, que le dije, una de las áreas de riesgo en las contrataciones es la tecnología. No me estoy refiriendo solamente al tema de corrupción, me estoy refiriendo a ese aspecto de la geopolítica. Cuando le hablo del tema de medicamentos, no me refiero al tema de corrupción o que no tiene registro sanitario, me refiero a los aspectos estrictamente geopolíticos. Entonces, ese acuerdo, ese primer protocolo, busca tener la garantía de la seguridad de nuestro sistema electrónico y busca ese acompañamiento, que de hecho lo hemos tenido. Hemos tenido ataques del sistema electrónico. Hemos tenido ataques, claro que sí.
nosotros formalizamos lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hemos tenido ataques, claro que sí. De eso de ciber, alguna gente no cree en eso. Y cuando uno ve una pantalla de eso y dice, mira, me están atacando, y dice, ¿dónde es? Y una cosita que te están atacando, porque están atacando. Pero bueno. Y el tema de los datos, todos los datos del sistema de contrataciones son públicos. Ustedes mismos lo tienen. El sistema de información son públicos. Todos los datos, nosotros podemos decir, y creo que cuando señalaban los aspectos de transparencia, ahora mismo el tema de transparencia como disponibilidad de información en las contrataciones, eso no es un tema de conversación en este país. Toda la información es pública, pero no solamente que es pública, sino que está en formato abierto. Y además está en tiempo real la información. Entrando en tiempo real, nosotros no sabemos qué más publicar. Para el periodismo de investigación, para los proveedores, para las entidades, para todo el que quiera utilizar los datos del sistema de contratación, están ahí para que sean usados. Ahora bien, con excepción de los procesos de seguridad nacional, que obviamente son procesos competitivos, lo único es que no tienen vista pública esos procesos. Entonces ese acuerdo, esa resolución se inscribe de manera particular en esa línea, en esa dirección. Ojalá en algún momento podamos hablar de contrataciones de seguridad nacional, que es un tema que he venido estudiando hace algún tiempo y que he tenido conversaciones con el departamento en su momento. Precisamente la pregunta de la seguridad de los datos venía atada al tema de la inversión pública de otros estados que pudieran incluso comprometer la soberanía digital o la información de datos, que son. Yo, como le decía al principio, creo en la soberanía tecnológica, creo que los sistemas sensibles del Estado no deben estar en manos de terceros. Lo vengo planteando hace mucho tiempo, lo hice con el sistema electrónico de contrataciones y yo creo que lo que puso claridad en ese tema fue el apagado de los semáforos. El apagado de los semáforos indicó claramente que sistemas sensibles del Estado no pueden estar en manos de terceros. Y ese es un tema que hemos venido conversando. Así hay temas de tecnología, temas de equipos que transmiten. ¿Ahí está bien? Sí, sí, entendí. Está bien, tenemos una última pregunta. Una persona que está conectada remota, que no es miembro legal, pero es miembro de la Cámara Americana de Comercio. Entonces, por eso quiero darle la palabra a Alba López para que se identifique de qué empresa pertenece y haga su pregunta. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar. Efectivamente, Alba López Cabrera de Seducomp, recibí la invitación como miembro, me colé en el comité legal en esta ocasión, pero lo vi imprescindible mi participación, ya que soy una asidua usuaria de la plataforma de compras y contrataciones ya desde hace años. Y realmente le felicito porque he vivido las mejoras que se han ido haciendo. Es sorprendente realmente los cambios y lo mucho que la plataforma per se va viviendo la ley de una manera íntegra. Ahora bien, todavía, como claro está, tenemos deficiencias y ahí viene mi pregunta. Desde una perspectiva de integridad y eficiencia del sistema, y tocando un poquito más de lleno lo que usted mencionaba sobre las conversaciones que están en la mesa, profundizando en esa parte, ¿cuáles acciones está tomando o está considerando la dirección para mitigar prácticas como la creación de empresas ficticias o relacionadas que distorsionan la competencia, pero que ya tienen un tiempo creado en la plataforma, ya tienen una trascendencia donde están participando actualmente en un sinnúmero de rubros, están debidamente constituidas, están registradas legalmente y tienen también ya muchas licitaciones adquiridas? Por tanto, la parte de que debe de llevarse un ejemplo de licitaciones pasadas donde hayan ganado, ya lo tienen también,
pero sin embargo son empresas que cuando uno, por ejemplo, quisiera comprarle un producto directamente, no puede porque su naturaleza es solamente la participación en la plataforma, en participar para proveerle al Estado. Pero entonces el tema peligroso en ese tipo de empresa no es solamente la competencia desleal, sino la competencia agresiva de precio. No es lo mismo una empresa como la mía que necesita llevar ciertos precios para proveerle al Estado, porque somos una empresa de 50 personas fijas versus una persona, una empresa que sean tal vez 2 personas en su casa enviando propuestas. Gracias. Eh, bueno, Alba, muchas gracias por tu pregunta, porque me permite compartir una disposición muy importante que está contenida en el reglamento de registro de proveedores. El reglamento de registro de proveedores está aprobado, pero entra en vigencia, creo que le dimos 90 días, porque tenemos que hacer algunos aspectos de preparación. Pero ya esas empresas que se registran con todas las actividades comerciales, ya eso va a quedar eliminado, porque establecimos que las empresas pueden registrarse con las 5 actividades comerciales que le permite la DGI. Entonces, ya esas empresas que vaciaban el catálogo completo de todas las actividades comerciales, eso ya que era un dolor de cabeza, que no lo habíamos podido resolver porque cuando Cámara de Comercio registra todo lo que le registre y me lo llevan al registro de proveedores, yo lo tengo que registrar. Y eso que antes le ponían y cualquier otra actividad lícita que se dedique. Eso era todo. En el proceso de elaboración de la ley, ese tema lo teníamos pendiente y pues vimos que era la oportunidad para establecer el registro de proveedores que solamente máximo las 5 actividades que le permite la Dirección General de Impuestos y Sentencias. Ahí vamos a sacar todas esas empresas de carpeta que se dedican a todo y a nada. Preparan aviones, si está apretado el pecho también, hacen de todo. Después, con el perdón, señor director, porque yo pasé por una multa porque es una empresa extranjera pública. sí. No recordarás, pero es una empresa de energía. El pedacito que hacen los contadores costó $5 millones cuando lo compraron, pero no decía contadores, decía energía. No podían vender contadores, no podían ser proveedores del Estado, hasta que no modificaron los estatutos de una empresa pública americana en bolsa. Mira, con relación al reglamento también. Es verdad. Sí, me recuerdo de varias, no solamente esa. Por eso es que la experiencia de la implementación de cualquier norma nos permite, cuando está la oportunidad, también buscar las soluciones. Ese es un caso. Tuvimos otras empresas que, producto de la característica de su gobernanza, era imposible presentarnos los requisitos. O tuvimos el caso de una empresa que su composición accionaria era de miles de personas y nuestros requisitos dicen que había que enviar una copia del pasaporte de cada una de esa gente. Eso es como de imposible cumplimiento. Y tenemos una empresa también que dice, mira, a mí no me interesa ser proveedor del Estado Dominicano, porque tú lo que me vas a comprar es una cosita ahí que tú necesitas. Y nosotros lo necesitamos, pero ellos no quieren hacer proveedor, no quieren hacer ese proceso. Tenemos eso. En el registro de proveedores creamos lo que es un proveedor estratégico. Los que tengan esas condiciones van a tener un proceso de evaluación que nos permita conocer, porque tenemos que conocer quién es el proveedor. Y yo digo, una empresa que me cotiza en bolsa, ¿qué más yo tengo que saber? ¿Ya? Entonces, sí, por eso es como, eso era con la anterior ley y sin el reglamento. Eso era un cumplimiento de requisitos cuadrado, pero con esto nosotros visualizamos para resolver ese tema. Proveedor estratégico. Tú me demuestras a través de otros requisitos quién tú eres, te conozco para contratar con el Estado y el área de registro de proveedores analiza, le recomienda al director y el director aprueba ese registro de proveedores especial de proveedores estratégicos. De igual manera, en el tema del registro de proveedores teníamos un tema que era contratación de pequeños alquileres de una casa para un destacamento.
le decíamos a doña Juanita, mira, vamos a quedar la casa, el registro de proveedores. Ella no es proveedora del Estado, ella no se dedica recurrentemente a eso. Entonces decimos, una persona natural que se dedica a tener un alquiler, es un registro de proveedores simplificado, cédula y te registro tu cuenta bancaria y ya. O sea, a nivel de registro de proveedores, resolvemos muchas cosas. Por último, muy brevemente. No, sí, sí, muy bien. Yo lo que decía era los dos extremos, la de la muy Sí, grande, claro. la de la muy No, tenemos eso. chiquita. Sí, sí. Bueno, como no hay más preguntas, quiero dejar... Hay muchas más sí, preguntas. pero no hay que... Como hicimos y la merienda, vamos a tener que hacer otra peña. Quiero Preguntas. quiero dejar sobre la mesa algo que se me pasó y un punto para que lo tengan como información. La ley incluye las empresas públicas y los fideicomisos. Sí. Ya la semana pasada hicimos un comunicado, todos los fideicomisos que van para el sistema electrónico, todos. Esto es importante. Ahí teníamos un problema porque los fideicomisos no tienen estructura programática y a nivel del sistema no se podía, pero ya van. Mire, ya con esto yo termino. Para nosotros, hemos dado un paso de avance, pero todavía tenemos oportunidad de fortalecer el sistema de contrataciones públicas del país. ¿Qué significa eso? Tenemos una muy buena ley con los reglamentos que faltan para el tema de contrataciones de bienes, servicios y obras. Hay que revisar la ley de la público-privada, que necesita algunas mejoras. No hace falta la ley de concesiones. Nosotros elaboramos un proyecto de ley de concesiones, lo tiene la consultoría jurídica, hizo observaciones a ese proyecto, nos lo enviaron de nuevo, hicimos mejoras y la intención es introducir este proyecto de ley al Congreso para que el país tenga bienes, servicios y obras, concesiones y APP. Al fin logramos desterrar lo que se sembró en el país de que APP y concesión es lo mismo. Porque eso convivió durante mucho tiempo, que es lo mismo, hasta que logramos que se entienda que son cosas distintas y la apuesta a las concesiones para generar mayor dinámica es mucho más, sin descartar la APP, porque la APP para proyectos con cierta complejidad sí, pero las concesiones para resolver temas de servicios fundamentales. Entonces, para que ustedes tengan la información, que este proyecto va al Congreso y que será necesario, pues, que salga un buen proyecto. Excelente. Muchísimas gracias. Con tanto detalle de esta ley, los reglamentos, vimos como Luis Ernesto nos habló, fue checking the box, de todas esas buenas prácticas que incluye esta nueva ley y su reglamento con respecto a la práctica a nivel internacional, lo que incluye una ley que ha sido modernizada, que trae transparencia, eficiencia y buena gobernanza. Todavía faltan algunos. Estaremos nosotros atentos al que va a salir el jueves para una vez comentar. Agradecemos también a Mary Fernández por su moderador y por el liderazgo que tiene el Task Force que trata este tema. Es el Task Force encargado de revisar, comentar y analizar todos los proyectos de ley y de reglamentos que emite esta Dirección General de Contrataciones Públicas. Gracias también, Carlos Pimentel, por acoger nuestras observaciones en los reglamentos que gracias por esa disposición. Igual desde ANCHAM tenemos esa disposición de continuar este diálogo, las herramientas que va a tener el mercado, o los participantes en el mercado, para mantener y atraer la inversión extranjera, que realmente es nuestra misión como ANCHAM. Que nosotros encontramos un apoyo y también queremos agradecer a Ana y a los demás miembros del Departamento de Comercio de Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos, a los miembros del Comité Legal por el apoyo a esta tertulia y al equipo interno organizador para que el día de hoy sea posible. Muchas gracias.
Pues llegar aquí. Exactamente.